La historia ocurre a finales de la década de los 40. Alemania nazi acababa de ser derrotada y se da el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pese a que el conflicto armado se termina, la amenaza a que llegue una tercera guerra mundial se hace más patente, sobre todo desde que Estados Unidos mostrara su poder nuclear. La Unión Soviética debía investigar todo lo posible para poder superar al enemigo americano, y la ética era un impedimento para ganar la Guerra Fría que acababa de iniciarse. A continuación, te voy a contar la historia del experimento ruso del sueño. Acababa de crearse un nuevo gas, el cual prometía quitar o disminuir una necesidad básica en todo ser humano, como es dormir. El gas, de haber funcionado, sería un gran paso para incrementar la productividad de los soldados. Sin embargo, el gas no podía ser probado así como así en las fábricas, dado que los científicos soviéticos no querían arriesgarse a aplicar algo que si fallaba, podría suponer grandes pérdidas. Se tenía que hacer un experimento antes, con seres humanos. Y qué mejores cobayas humanas que los enemigos del régimen. El grupo de investigación tomó a 5 personas quienes estaban internadas en campos de trabajos forzados, que habían sido detenidos por haber traicionado a la Unión, y los metieron en una base secreta. Allí se les prometió que pasados los 30 días, si lograban aguantar, se les daría la tan esperada libertad. Lo único que debían hacer era convivir en la base durante ese periodo de tiempo, mientras se les introducía en la cámara un nuevo gas que les impediría dormir. Los individuos fueron introducidos en una habitación sellada, desde donde un grupo de investigación podría monitorear los efectos de tan prometedor gas. Las cobayas humanas o conejillos de prueba convivían en pequeñas habitaciones en las que había libros, agua corriente, un lavabo, una cama y comida suficiente como para sobrevivir un mes. En todas las habitaciones había micrófonos preparados para captar todo tipo de sonidos que emitieran los sujetos de este experimento. Durante los primeros 5 días, los sujetos no se encontraron mal, sobre todo por la motivación de que, pasado el tiempo de la investigación, lograrían alcanzar su libertad. Los individuos hablaban entre ellos de cosas banales, sin mucho interés experimental, como gustos en común, su opinión sobre el experimento y la habitación en donde habían sido metidos y qué harían una vez liberados. Todo parecía normal hasta que llegó el 5.º día, el día del inicio de la locura. Fue a partir del día número 5 en el que hubo un cambio en los temas de conversación. Estas se volvieron más oscuras y empezaron las quejas, físicas y mentales, que insinuaban episodios de paranoia. Los sujetos, quienes hace pocos días se habían mostrado amistosos entre ellos, empezaron a desconfiar los unos de los otros. Las sospechas empezaron a aparecer y para evitar cualquier tipo de información que se usara en su contra, dejaron de hablarse y empezaron a actuar de forma extraña. Todos estos comportamientos tan extraños fueron considerados un efecto indeseado del gas, aunque los investigadores no decidieron parar el experimento en ese momento. Querían saber hasta dónde les llevaría este nuevo invento, cómo evolucionaría el experimento. Pasaron los días y llegados al día 10, uno de los sujetos empezó a gritar. Los gritos duraron casi 3 horas y después de este tiempo se hizo el silencio. Se escuchaban extraños sonidos. Los investigadores querían saber lo que pasaba y fueron a descubrirlo, pero al verlo quedaron auténticamente horrorizados por la escena. El sujeto, quien hasta hace pocos minutos gritaba a todo pulmón, ya no le era físicamente posible decir una sola palabra, ya que se había arrancado las cuerdas vocales él mismo. Pero lo sorprendente de esta escena era que los demás compañeros de habitación no parecían ser conscientes de la atrocidad que acababa de cometer uno de los sujetos. El resto continuó con sus paranoias personales hasta que uno de ellos empezó a gritar como su compañero. Los demás optaron por coger los libros de la habitación, abrirlos y defecarse en ellos, arrancando las páginas y pegándolas por las paredes. Entre los días 10 y 13, los sujetos permanecieron en un tétrico silencio. No decían ni una sola palabra, ni siquiera para hablar de sus paranoias personales, ni tampoco se oían gritos. Ningún ruido venía de la habitación. ¿Qué estaba pasando? El experimento estaba cerca de cumplir su segunda semana, y viendo los tan horribles resultados que estaban obteniendo, el grupo de científicos decidió tomar una decisión que habían dicho que no harían: abrir la estancia. Mediante los altavoces que se encontraban dentro de la habitación, anunciaron que abrirían el cuarto, y para tener cuidado de cualquier agresión de los sujetos, aclararon que dispararían a cualquiera que intentara hacer algo. También dijeron que si obedecían todas las órdenes de los científicos, uno de los reclusos sería liberado, pero lo que no se esperaban los investigadores era la respuesta que recibirían. Uno de los sujetos, con voz calmada, les dijo: ya no queremos ser liberados. Llegado el día número 15, se decidió finalmente abrir la puerta, y en la habitación entró un grupo de soldados bien protegidos y armados. Lo que vieron nunca antes habían visto, ni siquiera en campo de guerra. Los sujetos gritaban desesperados, y de los 5 que iniciaron el experimento, vieron que uno de ellos ya no estaba vivo. La comida apenas se había tocado,
Solo se habían comido el alimento de los primeros 5 días, pero los sujetos se habían alimentado de otra forma. Los internos se habían arrancado parte de sus músculos y su piel con sus propias manos, y luego se los habían comido en un acto de autocanibalismo. Intentaron sacarlos de la habitación, pero los sujetos ya no querían salir de ahí. Lo que ellos querían era que le dieran más gas psicotrópico. Lo necesitaban para mantenerse despiertos y vivos. Viendo que sus demandas no eran realizadas, pasaron a la acción, atacando y matando a varios de los soldados, y en esa lucha de locura, uno de los sujetos que todavía seguía vivo fue gravemente herido. Cuando consiguieron inmovilizar a los sujetos, un grupo de médicos se puso a cargo del que estaba más herido. Pese a que se le intentó sedar con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal, él no tenía lo suficiente. Seguía gritando desesperado y agrediendo a los médicos. Gritaba que quería más, pero los gritos finalizaron cuando murió desangrado en la camilla. Los otros sujetos, sin tantas lesiones, también fueron trasladados a las instalaciones médicas. 2 de ellos todavía conservaban sus cuerdas vocales y seguían insistiendo que les dieran más gas. Necesitaban mantenerse despiertos a toda costa, mientras demandaban más de la sustancia experimental. Se reían de manera espeluznante, de tal manera que helaban la sangre de las enfermeras, quienes se encontraban aterradas al tener que ayudar a esa investigación. Uno de ellos, quien había logrado sacarse parte de sus órganos estando en la habitación, necesitó ser intervenido quirúrgicamente. Durante la operación, en la cual no se administró anestesia, hablaba con el cirujano, gritándole desesperado una frase que era muy simple y clara: sigue cortando. Los otros 2 sujetos, quienes también necesitaban ser intervenidos quirúrgicamente, se lo pusieron difícil a los médicos, dado que se reían escandalosamente sin poder parar. Necesitaban más gas, por muy dañados que estuvieran los cuerpos. No parecía importarles el mal estado en el que se encontraban, tan solo parecía importarles el gas. Eran adictos a él, como si se tratara de una droga. ¿Lo necesitaban para seguir vivos? Para resolver estas incógnitas, y aprovechando que algunos sujetos aún podían hablar, los investigadores le preguntaron el por qué. Su respuesta fue: debo mantenerme despierto. Los 3 individuos fueron devueltos a la habitación, y dado que el experimento para saber si el tan prometedor gas del sueño había fracasado, surgió la duda de qué hacer con los sujetos que todavía vivían. Uno de los oficiales encargados de la investigación sugirió ver qué les pasaba si volvían a administrarle el gas experimental, y como ya no tenían nada que perder, la investigación siguió adelante, pero con un objetivo totalmente distinto. Los sujetos, al aspirar de nuevo el gas, se calmaron de inmediato. Para sorpresa de los investigadores, los cerebros de los sujetos parecía que se morían y revivían cada cierto tiempo, sin explicación científica posible. Uno de los internos se tumbó en una de las camas, reposó la cabeza en la almohada y cerró los ojos después de varios días sin dormir, como si hubiera decidido que era la hora de calmar esa necesidad básica. Tras cerrar los ojos, su muerte vino de forma casi instantánea. Los investigadores volvieron a introducirse en la habitación y, para asegurarse de que no volvieran a morir soldados, abatieron a uno de los sujetos. Ahora solo quedaba uno. Uno de los científicos le preguntó: ¿quién eres? El último de los supervivientes le respondió sonriendo: somos ustedes, somos la locura que circula por sus cuerpos, pidiendo ser liberada por su mente, que se alberga en su parte más animal. Somos de aquello que esconden cuando se van a dormir por las noches, somos lo que callan. Luego de esas palabras, el investigador se quedó paralizado y, sin decir una sola palabra más, cogió un rifle y le acertó directamente al corazón al último de los sujetos de su investigación. ¿Esta historia será real? ¿Tú qué opinas? Y bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete para más casos y nos vemos en la próxima historia.